Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, amigos televidentes. Luisa Mayoa les saluda. Ernesto López sigue ya disfrutando de sus últimos días de vacaciones. Este diálogo con Ernesto López vamos a llevarle en esta parte del programa, en la primera parte del programa, un tema de mucho interés. Vamos a hablar sobre la segunda conferencia y sobre el futuro de la región centroamericana, integración. Sobre estos temas vamos a abordar con el doctor Manuel Lemus, abogado y especialista de integración regional. Ya está con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimo gusto, doctor. Un placer tenerlo acá con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar en el canal este día y dirigirnos a los televidentes que escuchan y ven este programa. Así que un saludo. Esperamos poder conversar sobre la temática de integración regional centroamericana principalmente. Sí, la temática que nos centra hoy sobre este tema. ¿De qué se trata? Bueno, fue director jurídico del Sistema de Integración Centroamericana, también ha estado en este organismo de integración. ¿De qué se trata esta segunda conferencia? Si hablamos sobre esto, me imagino los retos principales de la integración y cómo está este panorama actual en la región. Sí, bueno, muchas gracias. Comentarle al público que la conferencia es una segunda conferencia que se denomina Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica. Se va a desarrollar el día 22 de agosto del presente año, acá en El Salvador. Y esto es producto de una iniciativa que desde el año 2019 comenzó El Salvador a impulsar por delegación que en su momento hiciera el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en la figura del señor vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa. A él se le ha delegado esta tarea. Sí, efectivamente, a través de un acuerdo. Y es por eso que el señor vicepresidente, desde la vicepresidencia de la República, está dirigiendo este proyecto, al cual en su momento se denominó el Plan de Formación sobre la Integración Centroamericana. Eso fue presentado en el año 2021. Y a partir de ese momento se comenzaron a desarrollar una serie de acciones orientadas a fortalecer ese proceso de integración y por supuesto que El Salvador llevara la iniciativa, como siempre lo ha hecho en la historia de la integración, impulsando todos estos procedimientos y a la par se desarrollan unos diplomados que atienden precisamente el conocimiento y la difusión, la profundización de la integración hacia el funcionariado del país en todos los ámbitos, porque como veremos más adelante, los funcionarios nacionales en diferentes áreas de todo el quehacer del país participan en los órganos y en las decisiones del proceso de integración. En acompañamiento a todo ese proceso apareció la decisión de realizar la primera conferencia que se llevó a cabo en el país también en septiembre de 2021. Entonces, se trata de discutir ciertas propuestas, ciertas iniciativas, ciertas inquietudes, para que primero los conozca la población, lo que el país está haciendo en materia de integración, y segundo, para ir fomentando un diálogo a nivel regional con el resto de países que permitan conocer cómo ha funcionado la integración, cómo está en este momento el proceso de integración, pero lo más importante, generar ese debate y esas experiencias para entender hacia dónde se debe proyectar nuestro proceso de integración regional hacia el futuro. Y es que ahí involucran también organismos internacionales que están ya trabajando en este tema, cuerpo diplomático que están acreditados en el país y también muchos de los funcionarios que trabajan en estas ramas de la integración. Hablando de integración, se lo decía antes, una riqueza histórica de la que podemos hablar en torno a este tema, pero también
hay avances, de momentos se detiene este proceso de integración. ¿Existe actualmente la voluntad política en la región como para poder trabajar en torno a más avances en integración centroamericana? Sí, en este momento hay quizás un momento especial de cambios, tanto a nivel internacional, como muy bien usted lo decía, el sistema se vincula con otros organismos, con otros países. Y entonces estos trabajos de integración en el mundo se están desarrollando en diferentes áreas, en Asia, en la parte de Europa, ¿verdad? Hay diferentes experiencias. Y todas estas experiencias van indicando que estos procesos desarrollan diferentes ámbitos del proceso de integración: económicos, sociales, ambientales, políticos, en los cuales la región tiene que tomar sus decisiones para poder actualizar su proceso, prepararse también para fortalecer la región, pero a su vez fortalecerse como región para interactuar con... Seguir con estas dinámicas. Con estas dinámicas internacionales, porque eso va a tener unos impactos en nuestra región, que pueden ser positivos o negativos, en la medida que nosotros preparemos a la región. ¿Cómo se ve Centroamérica? O sea, el ideal de la integración Centroamérica como región, ¿cuáles son los potenciales que tiene frente a estos organismos? Bueno, de eso precisamente se trata en esta conferencia, de generar esos elementos que se consideran importantes, que deben acordarse en el consenso de nuestros 8 países, porque hoy en día el sistema de integración SICA está integrado por 8 países, y ahí se debe buscar un consenso de los 8 países para avanzar en los temas económicos, que si bien es cierto, es un tema importante, necesita fortalecer algunas áreas todavía lo económico. Todo el tema de comercio, de servicios y cosas modernas que van apareciendo en el ámbito comercial a nivel regional. Todo lo que se refiere a temas de aduanas en nuestros países, en el área ambiental cada vez hay más impacto, ¿verdad? La región nuestra está calificada como una región vulnerable a diferentes efectos del ámbito climático, y eso hace que también la región considere esos aspectos. A la par va todo un desarrollo de los aspectos sociales. Hay aspectos en la región que necesitan avanzar, por ejemplo, en la libre movilidad de las personas en nuestras fronteras y en la región. Temas de libre movilidad de las personas para trabajar en la región, lo cual implica a su vez que no solo se movilizan para trabajar, sino que también deben contar con toda la seguridad social y otros aspectos. Por eso en esta discusión se trata entonces de que al fortalecer eso, se hace necesario un nuevo instrumento jurídico. Un marco jurídico que pueda homologar todos estos temas, que me imagino que en esa base es la que se está trabajando. ¿Cómo orientar a los países a tener quién lidera en este momento este trabajo de homologar el marco jurídico? Sí, en este momento precisamente es El Salvador, a través de la vicepresidencia y con la dirección superior del señor vicepresidente, doctor Félix Ulloa, quien está llevando al más alto nivel la dirección de estos trabajos. Entonces el rol del Salvador es precisamente a través de este plan y de la conferencia generar esos espacios para la participación de todo el Estado, pero también del público en general, ¿verdad?, que quiere conocer sobre la temática, intervenir y opinar para enriquecer esta discusión. Entonces se generan documentos, se generan instrumentos, iniciativas, hay conferencias especializadas en el marco, ¿verdad?, de esta actividad, de diferentes profesionales de ámbitos constitucionalistas, económicos, de integración, que precisamente orientan esos grandes aspectos que debe contener un posible tratado nuevo para la integración centroamericana. Entonces, toda la conferencia está orientada a discutir esos elementos esenciales que contiene este primer instrumento que se ha generado
para facilitar el debate con el resto de países. ¿Qué ha pasado? Porque si hablamos de integración centroamericana, la región es históricamente uno de los que más tiene trabajo, que ha llevado mucho más tiempo, pero conflictos internos en los países, problemas externos en cada país que no llevan a una integración, porque hay regiones que empezaron mucho más tarde y ya han integrado muchos de estos temas. Sí, decirle que en el examen que se hace de estas experiencias de integración, no obstante todo eso, se ha considerado a nuestro proceso de integración centroamericana, después del de la Unión Europea, sí, el segundo proceso en el mundo y el primer proceso en Latinoamérica más completo, más ordenado, más especializado. En comparación con otras experiencias como Mercosur, sí, como CARICOM, como Comunidad Andina, ¿verdad? Que son como más cercanos a nuestra área. Y eso ha demostrado también en la región esa capacidad que los países en diferentes momentos han tenido, a pesar de esos inconvenientes y algunas situaciones propias que ningún proceso de integración esté exento, ¿verdad? Tener esos altos y bajos. Sí. Por el contrario, ya vamos a comentar algunas etapas principales en las cuales ha mostrado la región esa capacidad de diálogo, esa capacidad de volver a retomar el proceso y así se ha llamado el relanzamiento del proceso de integración para ir hacia adelante. Y si hablamos, ya que tocamos esta parte histórica también, ¿quién inició, quién fue el abanderado de esta integración? Sí, bueno, decirles que formalmente en la parte más cercana que nosotros consideramos como el germen de nuestro proceso actual, es El Salvador. En 1951 precisamente se llevó a cabo en El Salvador las reuniones a nivel de jefes de Estado y de ministros de Relaciones Exteriores, y fue El Salvador el que tomó la iniciativa de proponer la reunión en El Salvador y además de suscribir lo que se conoce como la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, sí, que se realizó el 14 de octubre de 1951. Entonces fue El Salvador quien tuvo esa iniciativa, fue la sede para convocar eso, y por eso a raíz de esa situación fue El Salvador quien tuvo la sede de la ODECA. La ODECA después sufrió un cambio en 1962, y luego pues la última reforma es el protocolo de Tegucigalpa del 1991. Por eso va a encontrar que lo que antes era ODECA ahora es el Sistema de la Integración Centroamericana, cuya Secretaría General sigue conservando la sede en El Salvador. En El Salvador, sí. Entonces, El Salvador, en diferentes momentos del proceso de integración, ha mostrado ese interés, esa iniciativa, esa convicción de llevar adelante, como lo está mostrando precisamente con todas estas acciones que hemos comentado. Sí, vemos en esa parte, bueno, también una de las partes históricas, Francisco Morazán, que es también abanderado sobre el tema, decía que tenía que ser enterrado en El Salvador. Sí, ahí hay curiosamente, ¿verdad? Él es de una nacionalidad, sí, pero le tuvo mucho aprecio y mucha estima al país, y efectivamente esa fue una de sus deseos, ¿verdad? Y es conocido pues uno de los luchadores por el proceso de integración. Hizo cosas muy importantes al proceso de integración y dejó ese legado, que pues ya veremos en la historia. Han existido diferentes personas, funcionarios, países que han llevado adelante este liderazgo. Y viéndolo como ideal, ¿cómo se ve Centroamérica unida frente a la región y en un periodo actual? O sea, como el mundo se mueve actualmente, ¿cómo se vería Centroamérica unida? Pues se ve bastante sólida en su actuación. A pesar de que hay algunos retrocesos en algún momento, estancamientos, pero hay una decisión política de que Centroamérica pueda fortalecerse, porque eso beneficia en primer lugar a la región y principalmente a nuestros pueblos, ¿verdad?, de la región. Y en la medida que la región se desarrolle y tenga un potencial, sea más efectiva en el trabajo de integración, eso va a generar entonces que nosotros podamos
tener una mayor participación en estas relaciones con otros esquemas de integración mundial o, en su caso, con otros estados, con otros organismos. Eso es importante porque vamos a encontrar que justamente una de las propuestas que la vicepresidencia hace en esta conferencia en el instrumento, como ustedes pueden apreciar, es decir que la aspiración es ir hacia una verdadera unión centroamericana, que implica un nivel superior, una aspiración superior a las condiciones en las que ahora se ha constituido el SICA. Sí. Que el SICA se denomina como una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica. Entonces eso le da un margen amplio para abarcar diferentes temas de integración. Pero aún así se está consciente que necesitamos ir todavía a una etapa. En general, modernizar nuestro proceso de integración, ¿verdad? Y eso hay una convicción, hay un interés de los estados y por eso precisamente El Salvador está liderando estas iniciativas. Hablando de este tema, bueno, ya decíamos ODECA 1951, luego pasa la parte de SICA, diciembre 91, pero en este intermedio también viene la parte de integración en torno a los parlamentos y nace el Parlamento Centroamericano, que también es un instituto de allá por 1987 que busca esto y nació con esta idea de poder homologar, poder presentar estos organismos o cuerpos legales que podrían regir a toda esta región. Siguen sin ser vinculantes estos temas del Parlamento Centroamericano. Sí, ahí lo que sucede es que hay que conocer el momento en que surge, para qué fue el concebido del Parlamento, y también hay que mencionar que en los esquemas de integración es común la presencia de un Parlamento regional. Como una instancia que hace el equilibrio entre las diferentes representaciones que coinciden en el momento, en una experiencia. Porque en integración usted encuentra que hay representación de los estados a través de sus presidentes y ministros, hay una representación precisamente democrática que representa a los pueblos y es la de los parlamentos regionales, así como también se genera un espacio para el ámbito jurisdiccional. Por eso estas experiencias tienen normalmente un tribunal regional. También. Entonces los parlamentos en eso juegan el rol precisamente de representación de los pueblos. Y en este caso, en Centroamérica, la experiencia viene desde la ODECA. Desde la ODECA ya había un espacio en el cual participaban las asambleas legislativas, que luego se transformó ya en este concepto y un poco en el contexto de esos altibajos de la integración. Se dio en 1987 precisamente por los conflictos que se generaron en la región y afectaron el mercado común centroamericano. Entonces, en esa discusión se dio un espacio en el cual se retomó el proceso de integración con Esquipulas 1 y 2, 1986 y 87, en el cual precisamente la preocupación de los presidentes de Centroamérica era lograr la pacificación de la región. Y en ese concepto apareció la idea del Parlamento. Fue así como se discutió en el 86 y se aprobó su convenio en el 87. Entonces, el Parlamento surge a ese nivel como un Parlamento que va a tener representación de los pueblos, es electo democráticamente en cada uno de los estados por un proceso de votación, es decir, que los ciudadanos participan dando su voto. Y en el tratado, por eso en aquel momento se constituyó como un foro de deliberación, análisis político y recomendación para que apoyara en todo ese proceso de los temas políticos y fuera el representante. En ese nivel y en ese momento, vean ustedes que todavía no estaba constituido como tal el SICA. Y por eso a ese nivel se le dieron esas competencias muy importantes en materia política y de control, pero no así todavía para participar en las decisiones legislativas, es decir, que sean ellos quienes aprueben las decisiones normativas regionales. Pero precisamente
En el 91 se actualiza su marco, se le dan otras competencias, luego se le reforma el tratado y se le han mejorado las competencias, y ahora en esta propuesta que precisamente se está tratando, sí, se le da ya otra naturaleza, otra connotación al Parlamento, para que el Parlamento pues ya pueda tener una mayor participación, siempre procurando que exista el equilibrio entre estas instancias que componen la integración, ¿verdad? El papel que ha jugado el Parlacen actualmente, o sea, sí se ha notado, sí ha sido, porque decíamos, no es vinculante, son recomendaciones las que hace el Parlamento Centroamericano para cada Asamblea Legislativa de los países como tal. Con este cambio que se pretende dar, sí se podrían dar más atribuciones. Sí, ahí lo que sucede es que ya con la normativa que tiene, sí, el Parlamento tiene ciertas competencias para interactuar con los países, pero su principal rol es su actuación regional en los asuntos regionales del SICA. Y no tiene competencias de aprobar normas y decisiones, pero en las competencias se le dan unas competencias importantes para opinar cuando hay una iniciativa normativa, cuando la región va a suscribir un convenio con un tercero, y también tiene potestades para él preparar iniciativas y hacerlas saber o trasladarlas para su consideración a los órganos que deciden. Es decir, que él puede preparar iniciativas de alcance regional muy importantes y debe trasladarlas en su caso si corresponde la aprobación a un consejo de ministros del SICA o en su caso a la reunión de presidentes del SICA. Tiene competencias muy importantes de control. Él, por ejemplo, recibe los informes de todas las instancias y órganos del sistema de integración y tiene las potestades para revisarlos, hacer sus consideraciones, y sus consideraciones las puede trasladar a la reunión de presidentes del sistema. Entonces, como ven, aún cuando él no tiene una potestad legislativa propia, pero él puede participar en todos esos procesos. Si ya se están desarrollando opinando, puede preparar las iniciativas y coordinarlas, y por el otro lado puede ejercer el control de lo que se hace en el sistema, ¿verdad? Ahora, hablando de este tema, Parlamento Centroamericano, Sistema de Integración Centroamericana, coincide hoy que son 2 nicaragüenses los que lideran estos organismos, el Parlamento Centroamericano con el señor Guillermo Daniel Ortega, y recientemente han votado los países miembros y han electo a Werner Isaac Vargas, el nuevo presidente del SICA, también nicaragüense. Esto ha traído críticas incluso a la región centroamericana por lo que se está viviendo en Nicaragua. Sí, lo que sucede en esto es que precisamente hay que comprender cómo funciona el sistema. El sistema, como yo digo, hoy en día son 8 países. Hay reglas, cómo funciona el sistema, es decir, y cómo los países se comportan en eso, cómo los órganos del SICA se integran y cuáles son las funciones que ellos pueden desarrollar. ¿Cómo se van rotando? Así es. Entonces, eso pasa porque ya hay acuerdos de la reunión de presidentes del SICA de consenso de los 8 presidentes, en los cuales en el año 2013 se decidió precisamente para equilibrar y ser justos de la participación de los estados en los órganos del sistema, que iban a iniciar una rotación geográfica de los estados, para que los estados tuviesen la oportunidad de que ellos pudiesen tener representación en un momento, que vean que no es una representación directa del Estado, sino es el Estado le toca el turno y por tanto un nacional de ese Estado va a ser propuesto para ocupar un cargo regional. Y eso se ha hecho con toda la institucionalidad del sistema, así como existe en la Secretaría General, existe en la Secretaría de Integración Social, en la Secretaría de Integración Económica, en la Secretaría de Integración Ambiental. Y entonces, ¿qué sucede? En ese momento se dijo, comenzamos en el orden e inició por El Salvador. Por eso el mandato anterior correspondía a El Salvador, después correspondía a Honduras y este corresponde a Nicaragua, de tal suerte que ya está claro que corresponde el mandato del espacio a Nicaragua y viene
Costa Rica. Y así sucesivamente A dar terminamos con Dominicana y regresa a Belice. Entonces, eso va a significar que todos los países en un momento del proceso van a tener su participación. Y entonces, no se elige por el país, sino que primero es la oportunidad del país. Y del país, vean ustedes que el país lo que hace es proponer el candidato. Sí. Pero ese candidato, para poder ser nombrado, tiene que lograr el consenso de los 8 presidentes. El Parlamento de igual forma tiene sus propias normas y reglas, como entre ellos van circulando, y de tal suerte que ahí puede ser hoy en día uno de nacionalidad nicaragüense, mañana puede ser un guatemalteco, pasado puede ser un dominicano y Panamá. Entonces vean que aquí no es por el país, ¿verdad? De igual forma, esa persona que se nombra en los puestos de integración responde no al interés del país, responde a las reglas que tenemos nosotros en el sistema. Y es el sistema quien lo va a controlar. Entonces, el secretario general, por ejemplo, sí, está y es nombrado por la reunión de presidentes del SIC. Entonces, él responde y le va a dar cuentas, o en algún momento quien va a tomar una decisión sobre su actuación, sobre su comportamiento y su trabajo, pues es la reunión de presidentes del SICA de consenso, que hoy por hoy es la regla, ¿verdad? Entonces, vea que eso no tiene cosa con país directamente, ¿verdad? Pero es por eso que los países van tomando ese turno. Y si hablamos ya de la conferencia sobre el futuro de Centroamérica y los objetivos que tienen bien planteados, por ejemplo, es profundizar en la integración como tal, pero también fortalecer las estructuras nacionales que vienen a trabajar en esta integración. Hemos visto en los últimos meses, de hecho, mucho trabajo de ministros regionales que están trabajando para integrar estos temas. Bueno, ahí está parte de los objetivos de la conferencia: promover un debate sobre las oportunidades y desafíos para fortalecer la integración económica, social, ambiental y política. Y me detengo en esto porque, por ejemplo, hablábamos de fronteras, temas económicos. Ya se están reuniendo los ministros de estos países que convergen para poder potenciar estos temas. De esto vamos a volver, después del corte vamos a hablar sobre cómo sería la integración centroamericana en torno a fronteras, a economía, cómo presentarse sobre otras regiones. Energéticamente hablando también podría ser una potencia la región centroamericana. Vamos a la pausa y volvemos hablando de esto. Diálogo con Ernesto López. Buenos días y gracias a quienes recién nos sintonizan. 7 de la mañana con 1 minuto, 2 minutos ya, al menos en nuestro reloj. Estamos hablando en la primera parte del programa con el doctor Manuel Lemus, es abogado y especialista en integración regional, fue director jurídico del SICA y con quien nos ocupa hablar hoy de la conferencia sobre el futuro de Centroamérica. Ya le planteaba antes de la pausa la potencia que podría representar Centroamérica unida con economía, con temas de aduanas, incluso temas energéticos. Lo que pasa es que también existe esta vieja utopía de una sola nación. Países como Centroamérica tenían, países como Costa Rica, por ejemplo, que tenían miedo de involucrarse con países en conflicto en un momento allá por los 80, pero no es verse así como un solo país, sino aprovechar la potencia que tiene la región. Sí, efectivamente, y por eso es que el trabajo que El Salvador está liderando en este momento es precisamente la propuesta y el documento de procurar avanzar hacia una unión centroamericana. Que eso implica entonces, como ven ustedes, mejorar nuestro proceso de integración, modernizarlo, llevarlo hacia etapas superiores de integración. Y precisamente porque ya los estados desde el 51 han hecho este ejercicio en común, ¿verdad? Al margen de ser una sola nación o no, lo cierto es que hay ahí ya una voluntad política común, que hoy por hoy, pues la decisión hasta el momento ha sido precisamente trabajar como un sistema de integración centroamericano unido. De tal suerte que esa es la importancia de la integración. Vean que acá de lo que se trata es de tomar
acciones comunes, acuerdos comunes en diferentes áreas, como ya mencionaremos algunas de ellas, para toda la región. De tal suerte que cuando nosotros hablamos de estos temas, yo los puedo estar hablando este día acá en El Salvador, pero este lenguaje es común para los 8 países. Sí. Es decir, es la misma regla, es el mismo lenguaje. Y entonces eso fortalece esa capacidad de los estados. Por eso ahora, ¿de qué se trata? De observar y decir, al momento que hemos llegado en nuestros avances, pero también de cara a este contexto internacional, a la dinámica regional que necesitamos para avanzar, para fortalecernos. Comentarles que en esta condición en la que está Centroamérica en sus relaciones comerciales y demás, tiene como un primer socio a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como segundo socio en sí mismo son nuestros países regionalmente, es decir, entre nuestros países hay un intercambio muy fuerte de productos, bajo unas condiciones comunes y especiales, que esas condiciones no se tienen para los productos de fuera. Sí. Y eso fortalece a la región. Y en una tercera nivel se califica a otro socio como la Unión Europea, con quien también ya los países nuestros de la región tienen un acuerdo de asociación firmado, que está en proceso todavía de consolidar algunas acciones, y en general, en los datos económicos del sistema, pues se considera a nuestra región como la 6ª economía de Latinoamérica. Okay. Entonces, imagínense el potencial que tiene ya a este momento. Sí. Si nosotros mejoramos todas esas condiciones comerciales, las condiciones aduaneras, los temas fiscales, todos los temas, por ejemplo, de medidas sanitarias, fitosanitarias, todo un desarrollo de instrumentos y de reglamentos técnicos regionales que no son más que garantizarle a nuestros pueblos de la región que esos productos cumplen parámetros de calidad. Con los parámetros de todos los países. Sí, y alineados no solo con parámetros nuestros, sino alineados a los parámetros internacionales que ya el comercio dicta. Así, por ejemplo, van a encontrar que la región ha desarrollado desde ya hace varios años todo este esquema de integración energética. Sí. Es un esquema de integración energética regional que no existe otro igual en el mundo en este momento. Y esos son los temas que debemos potenciar. Si bien es cierto, eso ya está generando un impacto positivo para la región y para nuestros pueblos, todavía existen análisis que pueden tener más potencial. En los temas de salud, ¿verdad? Hay temas importantes a nivel regional que son de naturaleza preventiva, de naturaleza ya para atender emergencias. Hoy, en la emergencia del COVID, el área de salud regional, sí, que está a la cabeza, los presidentes por un lado, pero también los ministros correspondientes desarrollaron una serie de acciones regionales para fortalecer cómo la región puede actuar en eso. Y así tenemos temáticas en temas sociales, ambientales también, todo un desarrollo normativo regional que acompaña ese proceso. Entonces vean que, ¿cuál es la importancia de esto? Es que lo que se decide en la región va a tener un impacto. Hoy en día se calcula que en la región, pues con los 8 países confluimos 61 millones de habitantes. Uh-huh. Entonces, lo que se decida por nuestros órganos en la región, en estas temáticas económicas, sociales, ambientales, políticas, educativas, eso va a tener un impacto. Y se espera que esos impactos sean positivos para el bienestar, para el desarrollo de nuestros pueblos, ¿verdad? Y hablando de eso, o sea, al final también los tamaños reducidos de las poblaciones, cuando los vemos como países individuales, los territorios también, sí, históricamente hasta conflictos, por ejemplo Honduras, El Salvador, conflictos por una isla como Conejo, al final esto se viene a minimizar cuando se ve en un parámetro macro este tema. Sí, efectivamente, y precisamente como ven ustedes, ese esfuerzo común
ese entendimiento, ¿verdad? Esos grandes principios rectores de un proceso de integración nuestro, que son el tema primero de la legalidad, el respeto entre los estados, los aspectos democráticos del proceso, la solidaridad entre nuestras regiones, la complementariedad de nuestras regiones, porque un país puede tener ventajas en una cosa y esas ventajas que tiene favorecen al resto, de tal suerte que por eso nuestras relaciones son complementarias, son progresivas también, que ese es el proceso, ¿verdad? Ahora estamos en un nuevo momento, en una nueva dinámica, entonces ahí viene el momento, necesitamos ir más allá. Y en eso los estados pues guardan esta confianza precisamente de atender estos asuntos que en algún momento puedan generar algunos estancamientos en el proceso. Ya el sistema tiene un propio esquema, que es el esquema de un tratado que se llama el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en el cual la región de forma común puede tratar y atender todos estos asuntos en ese marco, para tratar de buscar que si hay un problema que pueda suceder, eso no suceda y se atienda a tiempo. Que no se eleven efectivamente estos conflictos. Entonces ahí hay generado ya todo un marco, ¿verdad?, regional, en el cual pues hay el más alto nivel, la reunión de presidentes del SICA para atenderlo. Un segundo nivel es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, donde confluyen todos, ¿verdad? Y así hay una participación de todo ese esquema. Entonces, como pueden apreciar, esto es precisamente esa relación de confianza y entendimiento entre nuestros estados, y por supuesto en esa dinámica en la cual aparecen países que tienen ideas, las plasman, hacen las iniciativas, y eso es lo que va a ir generando la discusión con el resto de países. También se cuestiona el hecho de El Salvador, hoy un nuevo impulso que se ha dado. Se había dejado de lado hablar de la integración centroamericana, hablando específicamente del gobierno actual. El presidente Nayib Bukele lo ha dicho y abiertamente él dice encabezar este tema de la integración centroamericana, y son las acciones que estamos viendo. ¿Cuál es el interés, por ejemplo, de El Salvador en posicionarse como esta bandera de integración? Bueno, el interés de El Salvador es precisamente que al ser parte de este proceso, ¿verdad?, tiene un especial interés en que el proceso en sí se desarrolle al máximo. Porque desarrollando el proceso de integración y la región, todos los países que lo integramos, independientemente de su condición nacional que tengan, lo que se procura es que todos lleguen a ese nivel y a ese estándar regional en el que puedan trabajar. Por eso es que El Salvador inicia todas estas procesos en los cuales pues está brindando las herramientas de conocimiento y de capacitación a su funcionariado, que es el que va a atender las áreas especializadas y participar en las decisiones en conjunto. La conferencia precisamente para dar a conocer estas nuevas proyecciones, y pues ha generado otros documentos como cuadernos de integración para información, y el documento en el cual está marcando los parámetros tanto de avances hacia dónde debe ir el proceso, los objetivos que debe seguir, la visión, y cómo puede ser un andamiaje institucional regional para el mejor funcionamiento. Y se está viendo o se reconoce como una figura que está siendo escuchada, de esta voluntad política que se da la confianza para que alguien esté liderando este proceso. Sí, de hecho hay un reconocimiento, porque como decíamos al inicio, esto inicia por la decisión del señor presidente de la República, ¿verdad?, quien pues tuvo a bien delegar en el señor vicepresidente doctor Félix Ubiao para que él lleve la temática. Y en ese sentido pues hay toda una generación de iniciativas y de documentos, pero también hay un diálogo político de alto nivel y de conversaciones con el resto de países. Prueba de ello que, por ejemplo, en la primera conferencia que se realizó, hubo el acompañamiento de vicepresidentes de la región, ¿verdad?, atendiendo el tema. Hoy también pues hay participación. Los invitados de esta conferencia, ¿quiénes van a estar participando en la conferencia actual sobre el futuro de Centroamérica?
Pues ahí la conferencia se divide como en tres partes, ¿verdad? Una parte que es la parte de inauguración y protocolaria, en el cual pues están los funcionarios nacionales y regionales. Sí. En el esquema pues estará el señor vicepresidente de la República, la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Estarán vicepresidentes o sus designados invitados de Centroamérica. Okay. Hay funcionarios regionales como el presidente de la Corte Centroamericana también en eso. Y luego inicia la fase de conferencias por la mañana, que comienza la actividad con la participación del doctor Félix Ulloa, dando a conocer este documento sobre la necesidad de un nuevo tratado centroamericano para ir hacia la Unión Centroamericana. Y luego vienen otros ponentes de fuera de la región que acompañan la naturaleza, la importancia de este instrumento. Luego viene cuál es la importancia del derecho comunitario en el esquema de integración. Y por la tarde se tienen conferencias especializadas con el secretario general de CIECA, quien va a hablar de cuál es el rol o cómo se ve el rol del subsistema económico en un posible futuro de una Unión Centroamericana. Y también hay una participación del Banco Centroamericano de Integración Económica como ente financiero regional, también cómo es su perspectiva en los trabajos precisamente económicos sociales de la región. Y luego hay otra parte en la que se procura trasladar a la población y a nuestros participantes, que es amplia la convocatoria, está abierta al público, tanto presencial como virtual. Una conferencia sobre el comportamiento, cómo se trató en Europa un tratado de la Unión Europea y cómo eso puede de alguna forma vincularse con nuestro tratado regional, ¿verdad? Legislación comparativa también. Sí, para que también nuestro público pues comprenda, ¿verdad? Mire cómo fue allá, qué cosas pueden ser importantes y retomarse en nuestro proceso o no, ¿verdad? Un mensaje final para los pueblos de Centroamérica que también puedan entender esta visión de la integración. Sí, bueno, muchas gracias. Decirle a los pueblos que este tema de integración es de interés para ellos, porque precisamente lo que se decida en la región son decisiones comunes. Por tanto, les pueden afectar o beneficiar a ellos, y eso debe tomarse en cuenta porque es como que ellos se puedan ampliar en su proceso, ¿verdad? Y si ahora tienen un derecho restringido a lo nacional, bajo este esquema eso es lo que se pretende consolidar, es que tengan derechos en toda la región por igual. Y por eso es importante para los pueblos de la región, pues y finalmente invitarlos, ¿verdad?, a la conferencia el día 22. Lo esperamos a partir ya de las 7:30 de la mañana va a estar habilitada la participación para que conozcan de primera mano estos temas. Perfecto. El doctor Manuel Lemus, quien nos ha acompañado hablando sobre esta conferencia, sobre el futuro de Centroamérica, encabezado por el gobierno de El Salvador, que ha estado o ha tenido a bien a través de la vicepresidencia poder montar estos temas. Gracias, doctor, por su tiempo y también por darnos otras luces en torno a cómo avanza el proceso de integración. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y buen día a todos y bendiciones. Bueno, y nosotros vamos a ir a la pausa comercial. En la segunda parte del programa ya está con nosotros también el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien vamos a estar abordando diversas temáticas que le competen a su cartera de Estado. Así que volvemos a hablar con el señor Fernando López después de esta pausa. Ernesto López. Muy buenos días, gracias a usted que recién nos sintoniza. Vamos a la segunda parte de Diálogo con Ernesto López. Nos acompaña Fernando López, el arquitecto Fernando López. Él es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien vamos a estar hablando en esta segunda parte. Buenos días, ministro. Buenos días, un gusto estar por acá de nuevo. Gracias por su tiempo y por la actualización que también le vamos a solicitar en torno a este plan invernal y cómo se ha comportado también la situación. Ayer usted brindaba una actualización, una conferencia en la que nos decía que prácticamente ondas tropicales son las que nos están dejando estas tormentas de las últimas semanas. Bueno, sí, desde que inició el invierno hemos estado actualizando diariamente, hemos estado informando
y pues se ha cumplido lo que se ha dicho. Ha sido un invierno bastante copioso, un invierno con muchísima agua. Y también recordemos que no solamente se trata de informar que va a llover, cuánta agua vamos a tener, estar reportando las cantidades de lluvia, sino también estar viendo la parte de los impactos, es decir, saber cuáles van a ser las consecuencias de esta lluvia. Aquí estamos hablando de desbordamientos de ríos, estamos hablando de deslizamientos de tierra, estamos hablando de todas estas acciones también que está tomando el gobierno para prevenir cualquier eventualidad a causa de las lluvias. Vimos también el plan invernal que nosotros lanzamos en abril, se vino trabajando incluso desde el año pasado, desde la época seca, con un plan preventivo. Aquí estábamos también viendo desasolvamiento de las quebradas, un plan integral con las alcaldías para destapar los drenajes. Es decir, ha sido un trabajo preventivo, y luego pues a la hora de enfrentar cualquier emergencia, pues la Comisión de Protección Civil está activa. Hemos tenido hasta este día 1.273 milímetros de lluvia. Esa es la cantidad que tenemos. El acumulado en este invierno. El acumulado nacional. Hasta el promedio, digamos, hasta este día son 1.220 milímetros aproximadamente. Entonces ya superamos el número de agosto. Entonces sí vamos a tener, pues estamos teniendo ya un mes de agosto con bastante lluvia. Bueno, y ahí tenemos, ministro, también la lluvia en promedio mensual. Sí, eso es lo que estaba mencionando yo. Y ahí podemos ver, eso está desglosado mes con mes. El dato que se puede rescatar de esa gráfica es básicamente que el mes de junio ha sido el mes que más lluvia hemos tenido, porque tuvimos, aparte de las ondas tropicales que nos dejan las tormentas en la noche, tuvimos un par de sistemas. Recordemos, tuvimos depresiones tropicales, tormentas tropicales que incluso nos dejaron lluvias tipo temporal. Entonces, luego en el mes de julio baja el promedio con, estuvimos hablando también de la canícula, que no se trata de una ausencia total de lluvia, sino que una disminución en las cantidades. Y luego en agosto, pues vemos cómo está subiendo. Algo bien importante que quiero mencionar es que en el mes de septiembre se espera más lluvia. Podríamos decir que el mes de septiembre se podría comparar al mes de junio. En cantidad de lluvias. Luego el mes de octubre disminuye la cantidad de lluvia, y ya para noviembre ya podríamos ir viendo nosotros un par de sistemas de frente fríos de vientos nortes, es decir, las masas de aire se desplazan desde el hemisferio norte, y así es como nosotros pues podemos ir viendo la transición de la época lluviosa a la época seca. Entonces, estos son los datos que tenemos ahorita. Básicamente hemos tenido muchísima lluvia. Este mes de agosto, pues, tenemos acumulados de casi 350 milímetros en el Gran San Salvador. Eso es una gran cantidad de lluvia. En la zona del volcán de Santa Ana se tienen casi 500 milímetros acumulados, lo mismo en Apaneca, lo mismo en la zona sur del departamento de Aguachapán. Entonces, hemos visto unas cantidades de lluvia bastante grandes, bastante fuertes. Lo mismo sucede en la zona de la Sierra Berlín-Tecapa, toda la zona de Alegría, Santiago de María, Berlín, en donde también se han tenido acumulados de más de 300 milímetros. Hemos visto este comportamiento de la zona norte del país desplazándose hacia luego sur-occidente, y así se han ido comportando las lluvias de esta temporada. Sí, lo que pasa es que estas lluvias que estamos teniendo en este momento son producto de ondas tropicales. Las ondas tropicales básicamente son series de nubes que se vienen desplazando hacia el oeste, vienen desde el Caribe. Entonces, las nubes se ubican sobre nuestro país, y luego esperan que la temperatura del día sea la idónea para poder descargar el agua. Entonces, es por eso que nosotros tenemos las lluvias por la tarde, y también hay un pequeño componente de viento desde el este. Entonces, por eso es que las lluvias se han ido desplazando más hacia la zona oeste de nuestro país, o la zona occidental. En la pantalla vemos también, estamos viendo las ondas tropicales. Esa es una gráfica donde se veía las ondas tropicales y cómo se comporta. La línea verde es la dirección del viento.
ahí estamos viendo donde dice la letra B, es una onda tropical que estuvo pasando el día de ayer y que ya se está observando porque cuando llegue al Golfo de México, pues tiene posibilidades muy bajas, pero existen las posibilidades de desarrollarse ya como un sistema. Puede ser una depresión tropical y hay una leve posibilidad que sea un ciclón tropical que estaría afectando ya la zona de Texas en Estados Unidos. Ya las condiciones que genera esa Pero eso es bien región. importante mencionarlo porque aunque la tormenta esté en Texas, siempre nos afecta a nosotros indirectamente. Es decir, cuando hay un desbalance en el hemisferio norte, lo que hace es que todas las nubes que están ubicadas al sur de nuestro país, generalmente en el Océano Pacífico, se desplazan hacia nuestro territorio y ahí es donde tenemos las lluvias tipo temporal. A esto le llamamos una modulación de la zona de convergencia intertropical, pero básicamente, y en palabras más sencillas, son nubes que se desplazan a nuestro país y nos dejan estas lluvias debido a que tenemos una tormenta en el Golfo de México. Entonces, esa es una parte. Básicamente, bueno, ahí estamos viendo también la infrarroja, vemos cómo la onda tropical está ubicada sobre Belice, está pues desplazándose hacia el este, pero aparte de eso, y creo que es la parte más importante, porque de nada nos sirve saber a nosotros observar esto, si va a llover, ver los mapas infrarrojos, que es muchísima información muy valiosa, pero con estos datos nosotros sacamos las probabilidades de desbordamiento. Entonces también es sumamente importante ver las probabilidades de inundaciones que vamos a tener, las probabilidades de deslizamientos de tierra. Entonces se emite una alerta diariamente para que nosotros sepamos en qué zonas tenemos el mayor riesgo de este tipo de fenómenos. Ministro, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a hablar justamente de eso al volver. El trabajo del Observatorio Ambiental, el trabajo del Observatorio de Amenazas, cómo se traslada y cómo se convierte también en prevención, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Ernesto López. Conversamos en esta segunda parte con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablábamos ya de la situación de lluvias, pero cómo se convierte esta información que llega al monitoreo, al centro de amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en prevención y cómo a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ministro, se emiten las alertas tempranas. Bueno, es una cadena de trabajo, es un equipo que está trabajando 24 horas. Nosotros en el observatorio no solamente informamos meteorología, ahí vemos las condiciones geológicas, también recordemos que estamos en un país pues, con actividad sísmica, con 6 volcanes activos. Nosotros estamos pues obviamente viendo todas estas condiciones. Entonces es un trabajo integral, es un trabajo bien completo el que se hace ahí. Se monitorean incendios también en la época seca. Nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, nosotros formamos parte como Ministerio de Medio Ambiente y pues esta es una gran cantidad de información, se procesa en oficinas, se reciben datos de satélites, se reciben datos de la NOAA de Estados Unidos, se reciben datos de NASA, se reciben datos también de toda la red de estaciones que tenemos en nuestro país para medir lluvia, para medir vientos, para medir intensidades sísmicas, etcétera. Entonces todos estos datos se deben tener a la mano, son datos sumamente importantes que luego se trabajan con Protección Civil y es aquí donde salen las alertas, es aquí donde salen los planes y todos los programas que ayudan a controlar y a salvaguardar la vida de los salvadoreños. Siempre decimos, y es algo bien importante, que la misión principal de la Comisión Nacional de Protección Civil es salvar vidas, es prevenir. Nosotros estamos pues 24 horas y es un tema bien importante. Y a este momento, ministro, salvar vidas se ha vuelto una realidad porque no se tiene fallecidos en este periodo. Pues no sé si recordamos en las emergencias de años pasados, en gobiernos anteriores, que se veía incluso la gente saliendo de sus casas con el agua hasta la cintura, cargando sus pertenencias, es decir, se han hecho evacuaciones preventivas, se han hecho también todos los planes de mitigación que han prevenido que sucedan este tipo de cosas. Obviamente hay un largo camino por recorrer, esto va muy de la mano con la campaña de reforestación que tenemos nosotros, Árboles para El Salvador, y pues es un trabajo
integral el que se está realizando. También, pues obviamente, se está monitoreando muy de cerca la actividad sísmica. Los sismos no pueden predecirse, únicamente pueden informarse cuando comienzan a suceder. En otros países, pues los sismos suceden más lejos y las ondas se tardan en viajar, en llegar hasta las ciudades, y por eso es que se pueden tener un par de segundos para alertar a la población. Nosotros estamos prácticamente a la par de sobre la zona de subducción, es decir, los sismos suceden abajo de nosotros prácticamente. Entonces, y se combinan estas dos cosas. Recordamos, por ejemplo, en el año 2005, cómo el huracán Stan se combinó con la erupción del volcán de Santa Ana, y todo este depósito de ceniza que se tenía en los alrededores del volcán, pues se vio, contribuyó a que se sucedieran pues más deslaves y mayor actividad debido a esto. Entonces, por eso es que es tan importante todo el fortalecimiento que nosotros hemos hecho desde que llegamos de todos nuestros sistemas de alerta temprana, y vienen más cosas todavía. Estamos fortaleciendo nuestra red de radares para que tener la información a la mano. Es decir, esto es sumamente importante y creo que no se le había dado la relevancia que tiene. Y hablando de ese punto, ministro, porque al final también lo complicado que podría ser un sismo cuando el suelo está tan saturado de agua como hoy, que se da la susceptibilidad a que se puedan dar derrumbes. Ahí es donde se hacen las alertas tempranas en la Comisión Nacional de Protección Civil, que trabaja bajo estos boletines que ustedes emiten a diario. Sí, los trabajamos juntos. La verdad que somos un equipo, nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, y las alertas son estratificadas. Por ejemplo, en el Gran San Salvador existe una alerta naranja, en el resto del país una alerta amarilla. Esto es importante también hacer el llamado a la población para que acate las disposiciones de protección civil de cualquier autoridad que pueda pues invitar a una evacuación preventiva, etcétera. Es decir, son temas que al final el único propósito es salvaguardar la vida de los salvadoreños. Entonces, estos pronósticos se están emitiendo a diario, y como repetimos, el propósito no solamente es decir si llueve, sino qué va a suceder cuando llueva. Bueno, ¿cómo evitar esto? Ya hablaba usted de este plan de reforestación, si nos amplía un poquito sobre esto. Bueno, nosotros tenemos, siempre se realiza durante la época de lluvia una reforestación masiva. Actualmente, pues nosotros este año se llevan casi 20.000 hectáreas reforestadas, es algo sumamente importante. Y algo muy bonito es que son especies nativas, son especies que van de acuerdo a las zonas que nosotros estamos reforestando. Hay un trabajo en conjunto también. Por ejemplo, esta semana inauguramos el laboratorio de semillas, ¿verdad? De semillas. Sí. Es básicamente un trabajo que va a nivel genético, y lo que se está realizando ahí es obviamente tener las mejores especies y evaluar la mejor genética para que nosotros podamos tener mejores resultados. Tenemos nuestro laboratorio de genética molecular en el Ministerio de Medio Ambiente también, que está precisamente trabajando para que estas semillas pues sean las mejores. Entonces es un trabajo que se está realizando en conjunto también con el Ministerio de Agricultura, con la ayuda de varios cooperantes, y es algo que nosotros pues no hemos soltado, es algo que nosotros estamos apoyando y realizando no solamente en nuestras áreas protegidas, sino también en varias zonas de nuestro país. También se tiene muchas veces campañas de recolección de reciclaje, de basura, de plástico, y en donde pues el premio, digamos, la compensación que se da es un árbol. Entonces, digamos, por X cantidad de libras de residuos, pues se da un árbol y se incentiva a que se siembre. Es decir, el trabajo de reforestación y el trabajo de tener limpio nuestro país, creo que no es labor solamente del gobierno, no es solamente de una institución. Creo que acá tenemos que unirnos todos como salvadoreños, instituciones privadas, instituciones públicas, a la academia y todos los ciudadanos, para que nosotros podamos tener un buen resultado. También todo esto de la lluvia se analiza no a nivel de departamento, a nivel de municipio, sino que hay un enfoque de cuenca en esto. Es sumamente importante saber que nosotros pues tenemos cuencas sumamente importantes, por mencionar un par: la cuenca del río Lempa, que abarca prácticamente más de la mitad de nuestro país. Lempa Alta, Lempa Media,
Río Grande de San Miguel, se tiene la cuenca también de Río Grande de Sonsonate, es decir, son extensiones muy grandes de tierra que tienen todos los afluentes y al final pues alimentan a estos ríos que acabo de mencionar. Entonces se está también trabajando, y es bien importante, en los programas de conservación de vida silvestre. Esto va de la mano también con la reforestación, es decir, en medio ambiente se realizan varias actividades. Sí. Se tiene también el área de permisos, que es sumamente importante, que es la regulación de toda la actividad económica que se realiza en nuestro país. Antes se tenía la percepción que al denegar los permisos, al ignorar esta temática, lo que estábamos haciendo era protegiendo el medio ambiente. Se estaba haciendo completamente todo lo opuesto. Se estaba incentivando a que los proyectos existieran en la clandestinidad. Y bueno, esa palabra creo que era muy utilizada por gobiernos anteriores, creo que están muy acostumbrados a eso, pero esa es una de las partes más importantes, regular la actividad que se realice, saber a dónde tenemos descargas de agua, saber a dónde tenemos, cuántos residuos estamos produciendo, saber cuáles son los manejos, cuáles son los planes de manejo ambiental que van a tener cada una de las actividades económicas que nosotros tengamos. Y aparte, pues, como un plus, está pues ayudando también a la economía de nuestro país. Aparte de eso, nosotros estamos atendiendo las denuncias, estamos con nuestros 6 programas de conservación de vida silvestre, tenemos la actividad que se realiza tan importante dentro del Observatorio de Amenazas. Entonces, en los programas de conservación de vida silvestre, por ejemplo, son 6 que básicamente se están trabajando para que nosotros podamos tener estas especies nativas que son tan importantes para nuestro país. Se ha hecho toda una serie que son las imágenes que estamos viendo. Se ha hecho un documental, se lanzó hace un par de semanas el documental. Estamos hablando del programa de conservación de Lora Nuca María, el programa de conservación de felinos, tenemos pumas, jaguarundis, se tienen gatosontos, etcétera. Es decir, es sumamente completo. Mono araña, que es muy importante también, el mono araña que es silvestre en nuestro país. Y que sí hay aún... existen santuarios, por supuesto, de mono araña, caimán y cocodrilo. Se tiene la especie que más tenemos acá en nuestro país, el cocodrilo americano, Crocodylus acutus. Y también pues ahora ya se tienen nidos silvestres de caimán, son especies que viven en los manglares. Asimismo, la tortuga marina, nosotros somos hogar de 4 especies de tortuga marina, somos una parte fundamental de su ruta. Ellas desovan y las tortugas nacen en nuestras costas, y esto pues alimenta a la gran parte de la población de tortuga marina en esta zona del Océano Pacífico. Y también cetáceos. ¿Por qué cetáceos? Lo mismo, todo lo que nosotros hagamos, y si nosotros tenemos el programa de conservación de cetáceos, estamos garantizando que todas las actividades que acabo de mencionar, los vertidos y todo lo que va a dar al mar, pues va a estar regulado. Entonces así es como se mide también. Entonces los cetáceos pues nacen acá, ellos bajan a alimentarse, bajan a nacer también, y luego pues en otra época pues ya suben a otras latitudes, pero es muy importante tener todo esto controlado para nosotros garantizar el bienestar de la vida silvestre en nuestro país. Entonces pues todas se conecta, el medio ambiente pues es algo que debe trabajarse en conjunto, y eso es lo que se está haciendo desde el gobierno del presidente Bukele. Bueno, perfecto. Ahí está la parte también de reforestación y también el trabajo con la vida silvestre en torno a esto. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a hablar también sobre problemas que se dan en el área urbana también por este crecimiento desordenado, por inundaciones, árboles caídos, que también muchos de ellos están siendo ahora talados, y cómo se va a dar un plan de respuesta a esto. Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Conversamos con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Antes de la pausa le decía, ministro, sobre los problemas y también el desorden en crecimiento urbano nos han generado los problemas que actualmente nos enfrentamos: inundaciones urbanas, desorden geográfico también. Árboles caídos que hemos tenido en este invierno una cantidad, y que ahora ya incluso a través de Protección Civil se están talando muchos de ellos, pero se debe de hacer otro trabajo de reforestación. ¿Cómo están trabajando y cómo se ordena esta parte? Bueno, el tema del crecimiento
desordenado es algo que estamos nosotros pagando las consecuencias en este momento. Hemos visto cómo, el tema de Brisas de San Francisco, por ejemplo, que es un tema que no es nuevo, es un tema sumamente delicado y que se ha estado trabajando en este gobierno, pero es algo que viene de hace muchísimos años, pues, y nunca se les dio respuesta a los ciudadanos. Se ha visto también como la ausencia, y vuelvo a lo mismo, con el tema de los permisos con el tema de los permisos ambientales. No demos permisos ambientales. O sea, se tardaban 8 años en dar una respuesta. Entonces, al final, creo que todo esto se ha visto afectado en nuestro país. Pero se construyó sin esos permisos. Sí, se ha construido sin esos permisos, y lo que nosotros estamos haciendo, pues obviamente es tratando de regular eso, y se está regulando. El permiso ambiental garantiza que las condiciones que va a tener esa obra pues van a ser las condiciones de acuerdo a la ley, cumpliendo con vertidos, cumpliendo con compensaciones ambientales, cumpliendo con un montón de temas que están estipulados en la ley, o sea, no se trata de solo dar el permiso y que construyan, pues, o no darlo. Se trata no, y obviamente pues se dan los permisos bien, también se deniegan permisos, pues, no es solamente estar dando permisos. Entonces creo que es un trabajo bastante técnico el que se hace, y se ha visto el resultado. Pues creo que al final el tema de compensaciones ambientales es sumamente importante y va enmarcado dentro del permiso ambiental. Entonces, hay zonas de conservación también que se están trabajando, eso es muy importante, pues no se dan permisos en cualquier lugar. Entonces, pero hablando de las caídas de árboles y esto, son situaciones que pasan durante la lluvia, son situaciones que desgraciadamente se tienen que atender, y obviamente pues se está trabajando de la mano, y con nuestro plan de reforestación se trabaja también con alcaldías para lograr que se puedan hacer compensar, digamos, todas estas medidas. Pero lo importante es recalcar de que estamos trabajando no solamente a nivel de protección civil, creo que es todo el gobierno el que está activado en, digamos, ordenar nuestro país. Nosotros este año lanzamos el Diagnóstico Nacional de Residuos, por ejemplo, que es un tema sumamente serio. Nosotros estamos produciendo diariamente como país más de 4,000 toneladas de residuos, de desechos, y esto pues también tiene muchísimo que ver con las costumbres que tenemos. Entonces, como todos los ciudadanos somos parte de esto, se trabaja con las alcaldías también. Eso es sumamente importante, el trabajo que realizan las alcaldías en la recolección y en la disposición final de estos residuos. Pero también hay un componente que estamos aplicando, y es el componente de separación. Sí. ¿Por qué le llamamos residuos y por qué no le llamamos basura? Porque muchos de esos no son basura, es decir, son materiales reutilizables, son materiales reciclables que pueden incorporarse a la economía circular. Con esto lo que nosotros vamos a lograr es disminuir la cantidad de residuos que van a llegar a los sitios de disposición final. Ministro, pero este trabajo de los residuos al final termina en las calles, mucho del el desorden que se viene generando, o la mala costumbre, mala educación de nosotros como salvadoreños también a veces, y vemos estas inundaciones. Ya hay todo una receta que se combina, los drenajes ya colapsaron en su tiempo, mucha basura que se tira en la calle, y vemos inundaciones como estas. ¿Cómo hacer estos cambios? Y esto se ha minimizado, esto se ha mejorado enormemente. Es decir, nosotros estamos viendo el resultado de años. Pero estos no son 5 años, estos son décadas de falta de planificación, claro, la que se ha tenido. Entonces, sí, hacer el llamado, hacer la invitación. Igual, pues, existe también ya un trabajo que se está realizando en un par de propuestas de ley, sí, que nos van a ayudar a nosotros también a poder regular de manera más estricta todo este tema. Yo creo que el tema de los residuos, y como repito, no solamente se trata del gobierno, no solamente se trata de las alcaldías, sino que este es un tema de todos los salvadoreños, y actuar responsablemente. Lo mismo, hacemos el llamado a todas las empresas. Bueno, nosotros como gobierno hemos apoyado siempre al sector privado, hemos apoyado
hay un plan de reactivación económica que se ha hecho. Hemos visto el crecimiento récord, incluso en el año de pandemia. Es decir, las exportaciones, las importaciones, pues son números que no le corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, pero lo menciono porque son cifras que dicen que se está haciendo un buen trabajo. Entonces, pero también hacemos el llamado a todos los empresarios, a los que son responsables, a que continúen con sus prácticas responsables, y a los que no, pues que se regularicen, porque ya estamos viendo pues sanciones, se están viendo también, ya se tienen pues obviamente procesos legales en contra de varias prácticas que no están dentro de la ley. Entonces aquí estamos hablando de vertidos, y ojo, todos estos vertidos van a las alcantarillas, pues que muchas veces van a colectores de ANDA, por ejemplo, y hay una ley, o sea, hay una especificación de qué calidad de agua, qué calidad de vertido yo le voy a poder tirar al colector. Obviamente tenemos varios que no van a los colectores, y si van al colector pues están llenos de químicos o de residuos, son aguas no tratadas. Entonces nosotros no estamos en contra de la prosperidad económica, nosotros no estamos en contra es decir, del crecimiento, pero sí estamos velando por la conservación de nuestro país, sí estamos velando porque no se siga contaminando, y estas son prácticas que deben parar, y nosotros estamos tomando todas las acciones legales para que esto pues deje de suceder. Y ahí, ministro, porque hablaba de que ya se están creando algunas leyes, algunas propuestas, pero muchas de estas, las que ya están, no se cumplían o no se decían cumplir. Bueno, tenemos el ejemplo hay leyes, es decir, hay leyes que han sido hechas para beneficiar directamente a ciertos sectores. Es decir, estamos nosotros viendo, y esto no ha sucedido este par de años, pues son prácticas que traen décadas. Entonces, creo que es momento de que ya veamos ese cambio, y ya se está viendo. Pues nosotros desde que comenzamos hemos visto procesos legales, estamos viendo también. Estamos trabajando con varias instituciones de gobierno también. Tenemos el apoyo de la PNC, División Ambiente, tenemos el apoyo de la Fiscalía General de la República también, que nos ayuda a perseguir todos estos delitos ambientales que están afectando a nuestro país. Entonces, tienen que ver, repito, así como delitos. Repito, es que son delitos. Es decir, no nos vamos a meter porque tampoco somos abogados, pero delito es algo que esté fuera de la ley. Entonces, es decir, son prácticas que deben parar, básicamente. Entonces, repito, nosotros lo que estamos haciendo es el llamado, obviamente, a los empresarios o a las instituciones que tienen buenas prácticas, que continúen, que cuentan con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, y a los que no, pues que se regularicen, porque estamos viendo ya las consecuencias legales que pueden traer. No es la intención, realmente no es la intención estar usando nuestro tiempo para perjudicar o sancionar lo que sea, pues, cuando en realidad los que están perjudicando son los irresponsables, pues. Creo que es un tema bien complejo, pero se está trabajando. Entonces el mensaje es ese, básicamente: regularicémonos, pidamos nuestros permisos. El permiso va a garantizar que todo esté legal, y si no tiene permiso, pues quizás busquemos otra actividad. No sé, no sé qué decirle, porque la verdad, nosotros sí estamos velando por la conservación y la restauración de nuestros ecosistemas. Y hablando sobre eso, ministro, vuelvo al tema de este documental, porque quería que lo observáramos como tal. Al borde de la extinción se llama el tema de nuestras especies. Una miniserie que fue... ¿Cuál fue el objetivo y cómo ha sido creada? Por lo que justo acaba de decir, conservar esta parte del ambiente. Bueno, la serie Al borde de la extinción son 6 capítulos, uno por cada especie, por cada programa de conservación. Es una serie que ha sido filmada en su totalidad en nuestro país. Tiene la participación de los técnicos responsables, de actores locales también. El tema de tortuga marina, por ejemplo, son actores locales, son toda la gente de organizaciones que nos ayuda y apoya para que los huevos de tortuga pues no lleguen al mercado negro. Es decir,
En el tema de los felinos también es importante tener un programa de conservación de felinos. Tenemos presencia de varias especies en nuestras áreas protegidas. No se revela exactamente a dónde están porque también hay un problema de caza ilegal que se está persiguiendo también y ya hubo capturas debido a este tema. Entonces, la calidad de esta producción es... y el objetivo que tiene es educarnos a todos nosotros, básicamente. ¿Dónde lo podemos ver? Esto está en las redes, esto está en YouTube. Y igual pues pueden ingresar a la página de Medio Ambiente. Igual se está trabajando también para poder hacer una difusión a nivel nacional en cines o en otros lugares para que también podamos darle esta difusión, pero por el momento la tenemos está subida en las redes. Invitamos a toda la población a que pueda ver nuestra serie, son 6 capítulos y es aquí donde nos explican la riqueza natural que tiene nuestro país. No necesitamos ver el Discovery Channel, no necesitamos ver, tenemos esa riqueza natural y esa vida silvestre pues presente en nuestro país. Bueno, y quería dejarlos con esa invitación para que vayan a buscarlo entonces también, Al Borde de la Extinción, esta serie que ha creado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Y a usted le damos las gracias también por participar y quédese pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Que tenga un feliz jueves. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.